Hola y bienvenidos a mi canal. El martes pasado firmé mi acta de matrimonio y para entonces ya era dueña de un dúplex frente al mar y de dos casas de campo para alquilar que, tranquilamente, valen $500,000. Mi marido no tenía ni la más remota idea de todo esto, como tampoco la tenía esa mujer que se plantaría en mi casa 11 días después, exigiendo que se lo entregara. Pero bueno, no nos adelantemos. Me llamo Carmen y durante los últimos 6 años me he ganado la vida como pediatra en un centro de salud comunitario aquí en Sevilla, Andalucía. Sigo conduciendo un Honda que ya tiene 10 años encima. Hago la compra con cupones de descuento, yo misma limpio mi casa entre semana y aprovecho los findes para dejar mis zapatos impecables. Nada en mi aspecto ni en mi ritmo de vida delata que tengo dinero. Y así es justo como mi tía Lorena quería que fueran las cosas. La tía Lorena me crió después de que mis padres fallecieran en aquel accidente de coche cuando yo apenas tenía 9 años. Era una mujer de lo más reservada. Se pasaba las noches limpiando oficinas y los días gestionando alquileres. Nadie en el barrio sospechaba que fuera dueña de algo más que la humilde casa donde vivíamos, pero la realidad era muy distinta. Resulta que tenía 3 propiedades en la costa, en la isla de Tabarca. Las fue comprando una a lo largo de 30 años, ahorrando céntimo a céntimo sin decir ni una palabra a nadie. En el momento en que la gente se entera de lo que tienes, me decía ella mientras descansábamos en el porche con un té frío, empiezan a sacar cuentas sobre lo que creen que les debes. Así que mantén la boca cerrada, tus asuntos en privado y los ojos bien abiertos. Cuando el cáncer de páncreas se la llevó hace 14 meses, me vi sentada en el despacho de su abogado descubriendo facetas de mi tía que jamás llegué a imaginar. Solo el dúplex estaba tasado en $280,000 y con las otras dos viviendas de alquiler, la cifra superaba fácilmente el $500,000. Además, las rentas de esos alquileres se iban acumulando en cuentas bancarias que yo ni sabía que existían. Todo lo gestionaba una empresa de servicios inmobiliarios que la tía Lorena creó hace años bajo un fideicomiso, usando un nombre que no nos vinculaba a ninguna de las dos. Su abogada, una mujer imponente llamada Diana Perales, me pasó una nota por la mesa. Era la letra de mi tía Lorena. Trazos algo temblorosos, pero con una determinación absoluta. Diana, cariño, no le abras la boca a nadie, ni a tus supuestas amistades, ni al hombre que tengas al lado, ni siquiera a Dios, hasta que haya pasado el tiempo suficiente para que veas de qué pie cojean todos en realidad. El amor no te va a servir de escudo, pero la información sí que lo hará. Esa carta la doblé con cuidado, y desde aquel día no sale de mi bolso. La llevo conmigo a todas partes. A los 8 meses de aquello, me casé con Mateo Colón. Él trabajaba como profesor de historia en un instituto. Tenía una mirada noble, una sonrisa de esas que transmiten confianza y una familia a la que, sinceramente, creí que podría llegar a querer. Dolores, su madre, me pareció una mujer encantadora y con un sentido del humor genial. Su padre, Carlos, era el típico hombre de pocas palabras, pero con mucha fuerza, que sacaba adelante su propia empresa de jardinería. Y luego estaba Vanessa, la hermana mayor de Mateo. Esa mujer siempre tenía una estrategia bajo la manga. Vanessa era el polo opuesto a mí, siempre impecable, ambiciosa y con una energía que arrollaba. Llevaba un pequeño negocio de organización de eventos, pero hablaba de su empresa como si fuera una de las más potentes del mundo. Siempre con bolsos de marca y subida a su Mercedes. Su Instagram era un desfile constante de copas de champán y fotos al sol, pero si rascabas un poco tras tanto brillo, había cosas que no cuadraban. Su socia se había marchado hacía 6 meses. El alquiler de su oficina lo pagaba mes a mes, sin estabilidad ninguna, y además no paraba de hacer preguntas que no venían a cuento. Durante nuestra cena de Acción de Gracias, me acorraló junto a la mesa de los postres. A ver, Lucía, ahora que ya formas parte oficial de la familia, tengo curiosidad, me soltó. Tu tía, la que falleció, te dejó esa casita humilde en la calle Álamo, ¿no? Me dejó recuerdos, le contesté yo sin pestañear. Álbumes de fotos y poco más. Nada del otro mundo. Vaya, qué pena, murmuró Vanessa mientras levantaba su copa de champán, observándome con la misma fijeza con la que un gato mira a un pájaro herido. Es una lástima, porque me han dicho que los precios en la isla de Tabarca se han disparado últimamente. ¿No sería increíble tener un trocito de pastel por allí?
Se me dio un vuelco el estómago, pero conseguí mantener la expresión más neutra del mundo. Pues no tengo ni idea de eso, le dije. Ella sonrió de medio lado. Claro, por supuesto que no. Antes de seguir, quiero darte las gracias de corazón por estar aquí y compartir estas historias conmigo. Si eres de las que piensa que las mujeres debemos proteger lo que es nuestro por derecho, te invito a que te suscribas. No cuesta nada y nos ayuda muchísimo a llegar a más mujeres que necesitan escuchar este mensaje. Ahora, deja que te cuente cómo siguió todo. Nuestra boda fue algo íntimo y sencillo, apenas 30 invitados en un jardincito precioso, decorado con guirnaldas de luces y flores de magnolia. Mateo no pudo contener las lágrimas mientras leía sus votos. Yo también lloré, la verdad. Fue un momento tan auténtico y bonito que, por unas horas, logré olvidarme de las preguntas impertinentes de Vanessa y de las advertencias que me dejó la tía Lorena. Sin embargo, durante el convite, hubo algo que me llamó la atención. Vanessa se pasó media noche pegada al móvil, escondida tras una columna cerca de la barra. Cada poco tiempo me lanzaba una mirada, escribía algo y volvía a mirarme. Cuando se dio cuenta de que la había pillado observándome, levantó su copa y forzó una sonrisa. «Bienvenida a la familia», me soltó. Deberían haber sido unas palabras cariñosas. No lo fueron en absoluto. 16 días después del enlace, estaba yo sola en casa repasando unos historiales médicos en la mesa de la cocina cuando 3 golpes secos retumbaron en la puerta principal. Al mirar por la ventana, vi a Vanessa impecable, con un traje de chaqueta en tono crema, acompañada de un hombre de pelo canoso que vestía traje y llevaba un maletín de cuero azul. Abrí la puerta, pero dejé la mosquitera cerrada. «Vanessa, ¿a qué debo esta visita?» «Ay, no seas tan seria», me respondió mientras sostenía una bolsa de comida para llevar de un sitio de moda. «He traído esos espaguetis al limón que tanto te gustan. Y este es Paco, que es notario. He pensado que podríamos ir adelantando un poco de papeleo», añadió. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el tono de voz más calmado que pude. «Papeleo, cosas de familia, nada del otro mundo», insistió ella. «¿Podemos pasar?» Abrí la mosquitera. Los dejé entrar para que me enseñaran, de una vez por todas, qué era exactamente lo que habían tramado. Vanessa se movió por mi salón como si estuviera tasando la casa, pasando los dedos por la estantería de los libros y examinando las fotos que tengo colgadas. Paco se quedó junto a la puerta, visiblemente incómodo, ajustándose el anillo una y otra vez como si le quemara. Entonces, Vanessa se sentó en mi silla, cruzó las piernas y soltó. «Ahora que Mateo y tú ya estáis oficialmente casados, lo más lógico es que empecemos a organizar las finanzas familiares». «¿Un gran equipo, dices? ¿Y cómo pretendes organizarlo?» Abrió su bolso y sacó una carpeta. Dentro había documentos preparados con un rigor profesional que reconocí al instante por los papeles de propiedad que mi tía me dejó. Eran acuerdos de consolidación de bienes, fideicomisos familiares y cláusulas de designación de beneficiarios. «Son solo formularios estándar», soltó ella con una rapidez sospechosa. «La idea es que unifiquemos todos los recursos de la familia en un fondo común. Así, todos aportamos y todos salimos ganando». Me pasó la primera hoja y me quedé grabándola con la mirada. Mi nombre ya aparecía impreso al final de la página, y ahí mismo, en mitad del documento, estaban escritas 3 direcciones que yo jamás le había mencionado a nadie de la familia de Mateo. El dúplex de Tabarca y las otras 2 casas, los números exactos de las calles, sin un solo error. «¿De dónde has sacado estas direcciones?», le pregunté con una calma que ni yo misma sabía de dónde venía. Vanessa ni se inmutó. «Son registros públicos, cielo. Las transmisiones de propiedad se inscriben en el ayuntamiento y cualquiera puede consultarlas». «Cualquiera que sepa dónde buscar, claro». Ella forzó una sonrisa. «Estoy segura de que lo entiendes». Paco se aclaró la garganta, visiblemente tenso. «Señora, creo que es mi deber mencionarle que estos documentos implican una transferencia de derechos de propiedad. Quizás le convendría hablar con su propio abogado antes de nada». «Paco». La voz de Vanessa sonó cortante, fría como el hielo. «Ya habíamos hablado de esto». Dejé los papeles sobre la mesa de café. «Vanessa, ¿qué sacaría yo exactamente de este fondo común?» «Una participación del patrimonio combinado. Estamos calculando que te correspondería un 20%. ¿Un 20% de mis propias propiedades?»
Teniendo en cuenta los gastos de gestión, el mantenimiento y los costes administrativos, es una oferta más que generosa, añadió ella. La miré fijamente, observándola de verdad, y en esos ojos perfectamente maquillados vi la advertencia de mi tía más viva que nunca. Esta mujer había hecho los deberes. Había rastreado mis bienes, había redactado documentos legales y se había plantado con un notario en mi casa un martes cualquiera, sin avisar. Esto no era un gesto de unión familiar. Esto era una emboscada en toda regla. No, dije. La palabra cayó con el peso de una piedra rompiendo un cristal. Vanessa se me quedó mirando, totalmente desencajada. ¿Perdona? No. No pienso firmar absolutamente nada. Ni hoy, ni la semana que viene, ni nunca. Su sonrisa se volvió más tensa, casi forzada. Lucía, me parece que no estás captando la magnitud de lo que estamos planteando aquí. ¿Lo capto a la perfección? Le solté. Tu familia se ha enterado de que tengo propiedades y pretendes que las ponga a nombre de un fondo que controlas tú. Y para rematar, te traes a un notario para presionarme y que firme antes de que pueda recibir asesoramiento legal. Me puse de pie. Así no es como funcionan las cosas. Paco ya estaba cerrando su maletín a toda prisa. Creo que lo mejor será que busquemos otro momento para hablar. No habrá otro momento, sentencié. Vanessa, te agradecería que te marcharas de mi casa ahora mismo. Algo cambió en su mirada en ese instante. Esa máscara de mujer amable se hizo añicos, y lo que quedó debajo fue una expresión fría y calculadora. Estás cometiendo un error gravísimo, Lucía. En esta familia nos apoyamos unos a otros. En esta familia no se extorsiona a nadie con documentos de transferencia de propiedad. Ella empezó a recoger su bolso con una calma que resultaba inquietante. ¿Ya volveremos a hablar de esto más tarde? No, repetí con firmeza. No lo haremos. En cuanto vi su coche alejarse por el camino de entrada, llamé de inmediato a Diana Perales. Diana, alguien ha dado con las propiedades. La hermana de Mateo se acaba de presentar en mi casa con un notario y unos contratos listos para la firma. Se hizo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Tu tía ya me advirtió de que esto podría pasar. ¿Qué es exactamente lo que saben? Tienen las 3 direcciones, todos los detalles al milímetro. Entonces han contratado a alguien, una empresa de verificación de títulos o un investigador privado. Esas propiedades están bajo un fideicomiso, pero un profesional con experiencia puede rastrear el hilo hasta tu tía y, de ahí, llegar a ti. Hizo una pausa. Lucía, ¿sabes algo de la situación económica de la familia de Mateo? No mucho, la verdad. ¿Por qué lo preguntas? Porque nadie se gasta el dinero en investigadores a menos que necesite algo con desesperación. Voy a hacer unas cuantas llamadas. Mientras tanto, ni se te ocurra firmar nada ni comentar el tema de las propiedades con nadie. Y mañana, a primera hora, te quiero en mi despacho. Esa noche, Mateo llegó a casa silbando, con una bolsa de comida tailandesa de nuestro sitio favorito en la mano. Hola, cariño. Vanessa me ha dicho que se ha pasado por aquí hoy. Me ha comentado que habéis tenido una charla muy agradable. ¿Te ha dicho de qué hemos estado hablando exactamente? Él se encogió de hombros mientras sacaba los tuppers de la bolsa. Algo sobre las finanzas de la familia. Últimamente le ha dado por decir que tenemos que organizarnos todos. Ya sabes cómo es ella. Vaya si lo sabía. Ese era precisamente el problema. Mateo, ¿a la empresa de tu padre le va bien? Se quedó pensativo apenas un segundo. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, nada más. El tema de la jardinería va por temporadas, así que hay meses más flojos que otros. Pero mi padre lleva 30 años en esto. Sabe perfectamente lo que hace. Me dedicó una sonrisa. No te raciones la cabeza con temas de dinero. Vanessa lo tiene todo bajo control. Vanessa lo tiene todo bajo control. Ni un ya lo solucionaremos juntos, ni un vamos a hablar de nuestras cuentas como pareja. Todo era Vanessa. Cené mi pad thai en absoluto silencio. A la mañana siguiente, Diana me confirmó lo que tanto me temía. La empresa de jardinería de Carlos Colón se había metido en un contrato comercial enorme hace 2 años que salió fatal. Préstamos para maquinaria, subcontratistas sin cobrar, una demanda de un cliente. La deuda total ascendía a $320,000. El banco le había dado un plazo de 6 meses para reestructurar los pagos, o de lo contrario, le embargarían las máquinas y la casa familiar.
¿Tus 3 propiedades? Me soltó Diana poniéndome las cartas sobre la mesa. Valen casi exactamente lo que él necesita para cubrir ese agujero. Si lograran que las incluyeras en ese fondo familiar, las usarían como aval para un préstamo de consolidación. Lo perderías todo. ¿Eso es legal? Pregunté. No sin tu firma, pero demostrar una coacción a posteriori es complicadísimo, sobre todo estando casada con el hijo del deudor y con un sello notarial de por medio. Abrió su portátil y continuó. Tu tía diseñó el fideicomiso original precisamente para evitar movidas de este tipo, pero quiero añadir un nivel más de seguridad. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable de protección de activos. Una vez que esté registrado, esas propiedades no se podrán tocar, ni usar como aval, ni transferir sin tu consentimiento por escrito ante un tercero independiente. Hazlo hoy mismo, le pedí. Ya me he puesto con ello, me respondió. También he presentado una queja formal por la visita del notario. Presentarse en casa de alguien con documentos de transferencia de propiedad ya rellenados roza la coacción en este estado. Salí del despacho de Diana sintiendo una especie de armadura invisible, pero muy real. Ahora tocaba descubrir hasta dónde llegaba realmente este asunto. Durante la semana siguiente me puse a investigar por mi cuenta, con calma y método, tal como lo habría hecho la tía Lorena. Descargué los registros comerciales de Carlos en la web del condado. Revisé la empresa de eventos de Vanessa y descubrí que la habían disuelto hacía 3 meses, justo el mismo mes en que ella empezó a husmear sobre la herencia de mi tía. Además, encontré la notificación de un recibo de una agencia de investigadores privados a nombre de Vanessa. Lo habían enviado por error al antiguo correo de Mateo que todavía compartimos para los gastos de la casa. Había pagado $4,800 por un rastreo completo de todos mis activos. Y encontré algo más. El registro de llamadas mostraba que Vanessa había llamado al teléfono del trabajo de Mateo 14 veces en los 3 días previos a plantarse en mi puerta. 14 llamadas, y dudo que fueran para hablar del tiempo. Aún así, decidí no confrontar a Mateo todavía. Preferí esperar. Vanessa me llamó 2 veces esa semana. La primera vez se mostró de lo más dulce. Lucía, creo que empezamos con mal pie. Déjame invitarte a comer, invito yo. Imposible. Esta semana estoy haciendo turnos dobles, le solté. La segunda llamada ya fue mucho más cortante. Lucía, tengo que ser sincera contigo. Papá está en un lío de los gordos, y esas propiedades tuyas podrían salvar a toda la familia. ¿Es que no quieres arrimar el hombro y ser parte de la solución? Vanessa, ya te dije que no. Dices que no sin ni siquiera entender lo que hay en juego. Lo entiendo perfectamente, le respondí. Y la respuesta sigue siendo no. Por favor, no vuelvas a insistir. Me colgó sin decir ni adiós. Ese fin de semana, Mateo me pidió que me sentara con una cara de lo más seria. Lucía, tenemos que hablar. Vale, tú dirás. Vanessa me ha dicho que la estás evitando. Está preocupada por ti. No, Mateo. Lo que le preocupa son mis propiedades. Se le cambió la cara por completo. ¿Qué propiedades? ¿No lo sabes? ¿No? ¿Qué? Lo observé con muchísima atención. O era el mejor actor del mundo, o de verdad no tenía ni la más remota idea de nada. Mateo, tu hermana se plantó en nuestra casa con un notario y unos documentos ya redactados para que le cediera 3 propiedades que heredé de mi tía Lorena. Se me quedó mirando con los ojos como platos. ¿3 propiedades? Un dúplex y 2 casitas en la isla de Tabarca. Valen algo más de $500,000. ¡500,000! Se dejó caer en la silla como si le hubieran dado un golpe. Lucía, ¿por qué no me habías contado esto? Porque mi tía me advirtió que no se lo dijera a nadie hasta que estuviera segura de en quién podía confiar. Y fíjate, no han pasado ni 11 días desde que nos casamos y tu hermana ya me ha dado la razón. Se quedó pálido de repente. Vanessa no sería capaz. Es una pesada, sí, pero no te robaría. Abrí el portátil y le enseñé todas las pruebas. Los documentos de transferencia con mis direcciones ya escritas, el cierre de su empresa, el recibo del investigador privado y el registro de llamadas. 14 llamadas en apenas 3 días. Mateo se quedó en silencio un buen rato, revisando toda la información. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos enrojecidos. Me ha utilizado, murmuró. En todas esas llamadas de la semana pasada, no paraba de decirme que estaba siendo difícil, que no confiabas en la familia. Intentaba que yo te presionara.
Lo sé, y casi lo consigues. Le tembló la voz. Dios mío, Lucía, estuve a punto de decirte que firmaras de una vez solo para que hubiera paz. Pero no lo hiciste, porque me dijiste que no, así de claro y de firme, y algo en tu forma de decírmelo me hizo frenar. Le cogí la mano. Mateo, necesito saber la verdad. ¿Tú sabías lo de las deudas de tu padre? Él negó con la cabeza. Nunca me cuentan las cosas feas. Soy el pequeño de la familia. Me protegen de las malas noticias y, por lo visto, me reclutan para ayudar a robarle a mi propia mujer. Al día siguiente, Mateo llamó a su hermana. Yo escuchaba desde la habitación de al lado. Vanessa, ya lo sé todo. El investigador, los papeles, el notario, lo sé absolutamente todo. Podía oír la voz de ella a través del auricular, rápida y a la defensiva. Mateo, no lo entiendes. Papá está a punto de quedarse en la calle. El negocio se ha hundido. Solo intentaba salvar a esta familia. ¿Robándole a Carmen? Eso no es ayudar. No es robar, es unificar recursos. Ella tiene $500,000 parados en unas propiedades que ni siquiera le hacen falta. Son suyas. Ella no nos debe nada. Ahora es de la familia. La familia comparte. La familia no contrata a investigadores privados para rastrear los bienes de su cuñada. La familia no se presenta con un notario y documentos ya listos para la firma. Eso no es compartir, Vanessa. Eso es un fraude. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Mateo, por favor, papá lo va a perder todo. Entonces lo que papá tiene que hacer es hablar con un abogado de bancarrotas, no robarle a mi mujer. Si haces esto, si nos das la espalda, estarás eligiendo a una desconocida por encima de tu propia sangre. La voz de Mateo sonó firme, con una dureza que nunca le había conocido. Estoy eligiendo a la mujer con la que me he casado, y si eso implica alejarme de gente capaz de saquearla para salvarse ellos mismos, entonces sí, la elijo a ella. Colgó y se quedó en la cocina, apoyando las manos en la encimera y respirando hondo. Me acerqué por detrás y le rodeé la cintura con los brazos. ¿Estás bien?, le pregunté. No, me dijo, pero lo estaré. A la semana siguiente, Diana le envió a Vanessa una orden de cese y desistimiento, respaldada por todas las pruebas de lo que había hecho. El rastreo de activos no autorizado, la visita coactiva con el notario y los documentos de transferencia ya rellenados. Además, presentó una denuncia formal ante el Colegio de Notarios por la implicación de Paco. Vanessa no volvió a asomarse por nuestra puerta. Mateo habló con su padre una vez más. Fue una conversación que preferí no escuchar. Cuando volvió a casa, parecía 10 años mayor. Papá lo ha confesado todo, me dijo sentado en el borde de nuestra cama. Vanessa le vendió la idea hace meses, antes incluso de que nos comprometiéramos. Le dijo que, si yo me casaba contigo, podrían acceder a las propiedades de la tía Lorena a través de un fondo familiar. Papá dice que no pensaba que estuviera mal, porque según él, eso es lo que hacen las familias. ¿Y qué fue lo que le respondiste?, le pregunté. Le dije que lo que las familias de verdad hacen es pedir ayuda con sinceridad, no andar tramando planes a espaldas de nadie. Se frotó los ojos, agotado. Le confesé que le quiero, pero que me es imposible confiar en alguien que pretendía utilizar mi matrimonio como una simple estrategia financiera. Durante 3 meses, no supimos absolutamente nada de los Colón. La madre de Mateo nos mandó algún que otro mensaje, casi siempre intentando hacernos sentir culpables por no ir a las cenas familiares o por las fechas señaladas, pero Mateo siempre le contestaba con la verdad por delante. Te quiero, mamá, pero lo que pasó no estuvo bien. Necesitamos tiempo. Al final, la empresa de Carlos acabó en bancarrota. Perdió casi toda la maquinaria pesada, aunque logró salvar la casa familiar vendiendo su propia camioneta y unos terrenos que tenía desde hacía años. De Vanessa me enteré, por una amiga común, que se había mudado a Alicante para empezar de cero. Lo más irónico es que se gastó casi $12,000 entre el investigador privado y los gastos legales para intentar quitarme mis propiedades. Un dinero que bien podría haber servido para pagar parte de las deudas de su padre. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. 6 meses después de aquel enfrentamiento, Mateo y yo nos sentamos en el porche de mi dúplex en la isla de Tabarca. Habíamos ido hasta allí para que pudiera ver las casas por primera vez.
Las recorrió todas despacio, tocando las paredes, fijándose en los nombres de los inquilinos y quedándose un buen rato en el porche de la primera casita, mirando hacia el mar. Tu tía levantó todo esto de la nada, murmuró con admiración, ahorrando dólar a dólar, trabajando turno tras turno de noche. Era una mujer increíble. Era precavida, Mateo. Hay una gran diferencia. Él se giró hacia mí con determinación. Lucía, quiero que tengas algo muy claro. Estas propiedades son tuyas y solo tuyas. No quiero que mi nombre aparezca en ningún papel, ni quiero tener acceso a esas cuentas, ni nada que te haga sentir ni por un segundo lo mismo que intentó mi familia. Hablo en serio, Mateo, insistí. Lo que hizo Vanessa me demostró lo fácil que es arrebatarle la seguridad a alguien cuando la persona equivocada se siente con derecho a lo que no es suyo. Jamás quiero ser ese tipo de persona para ti. Aquella conversación marcó un antes y un después en nuestro matrimonio. ¡Hasta la próxima!